Esas fueron las palabras exactas de mi jefe y mentor, Garrick Hawthorne, a las 8:45 de una lluviosa mañana de lunes. Yo estaba de pie a la cabecera de la mesa de caoba en Stratton Enterprises, completamente paralizada. Durante 12 años, había entregado mi alma a esta empresa de logística corporativa, transformándola yo sola en un imperio global de $100 millones. Entré a esta reunión esperando mi largamente prometido ascenso a directora financiera titular. En cambio, estaba mirando a la hija de 23 años de Garrick, Chloe, una recién graduada con 0 experiencia en finanzas corporativas. Chloe estaba navegando en su teléfono, jugueteando con un mechón de su cabello. Levantó la vista, me dedicó una sonrisa empalagosa y dijo: «Gracias por entender, Valerie. Voy a necesitar que tu oficina esté despejada para media mañana. Tiene la mejor luz y sinceramente tu atuendo de negocios estándar no encaja con la estética de élite moderna que queremos para la alta dirección. Puedes usar el cubículo junto a la sección de transporte mientras me capacitas». La sala quedó en un silencio sepulcral. Los otros ejecutivos bajaron la mirada, demasiado cobardes para cruzar sus ojos con los míos. Lo que Garrick y su arrogante hija no se daban cuenta era que acababan de desencadenar una reacción en cadena catastrófica. Mi nombre es Valerie Mercer. Tengo 38 años y como vicepresidenta de finanzas y directora financiera interina, yo era el motor literal que mantenía unida a Stratton Enterprises. En ese momento una fría ola de claridad absoluta me invadió. La ira ardiente en mi pecho se congeló instantáneamente en pura estrategia. No grité. No lloré. No rogué. Ya veo, dije con mi voz completamente calmada y serena bajo presión. Garrick asintió pareciendo aliviado de que su leal y trabajadora empleada no estuviera causando una escena. Bien. Chloe tiene una enorme bonificación de contratación corporativa, así que ajustar tu salario nos ayuda a equilibrar la asignación ejecutiva limpiamente. Sabíamos que podíamos contar con tu lealtad, Valerie. Ese fue su primer error. Confundió mi silencio con su misión. Levanté la vista hacia el elegante reloj digital en la pared de la sala de juntas. Eran las 8:55 de la mañana. Tapé pulcramente mi pluma estilográfica, la deslicé en mi bolsillo y cerré mi portafolio de cuero con un suave clic. Me puse de pie, alisándome la chaqueta. No necesitaré el cubículo, Chloe, dije en voz baja, mirando directamente a la chica que pensaba que podía heredar un imperio durante el desayuno. Giré mi mirada hacia Garrick, el hombre al que había tratado como un mentor durante más de una década. Y no ajustaré mi presupuesto por tu bonificación de contratación. Caminé hacia las pesadas puertas de vidrio de la sala de juntas. Garrick frunció el ceño carraspeando. Valerie, ¿a dónde vas? La reunión no ha terminado. Necesitamos revisar el libro mayor internacional antes de las 9:30. No respondí. Salí al pasillo, pasé directamente por mi oficina sin detenerme a recoger mis cosas personales y entré en el ascensor. Mientras las puertas metálicas se cerraban, el reloj digital cambió a las 9 de la mañana en punto. Metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono corporativo y lo apagué por completo. Me susurré a mí misma que Garrick no tenía absolutamente ninguna idea de que al forzar mi salida, acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia compañía. Para entender por qué mi salida a las 9 de la mañana en punto fue un golpe mortal absoluto para Stratton Enterprises, tienes que comprender el volumen puro de sangre, sudor y lágrimas que invertí en esa compañía durante los últimos 12 años. No era solo una ejecutiva que llegó a una cómoda máquina corporativa preconstruida. Cuando entré por primera vez a las puertas de Stratton, no era un imperio de $100 millones. Era un caótico, sangrante y luchador almacén operativo de 4 personas, que operaba desde un estrecho parque industrial con la calefacción rota y techos con goteras. El negocio se enfrentaba a una bancarrota inminente en 3 meses, sus cuentas bancarias estaban en descubierto y sus proveedores amenazaban con embargar su mínimo inventario. Garrick Hawthorne estaba desesperado en aquel entonces. Se derrumbó frente a mí durante mi entrevista, admitiendo que no sabía cómo iba a pagar la nómina la semana siguiente. Tomé un riesgo profesional masivo. Rechacé ofertas de instituciones financieras establecidas y elegí quedarme y construir. Trabajé agotadoras semanas de 90 horas, prácticamente viviendo en un catre barato que instalé en la trastienda.
Construí yo sola toda su infraestructura contable desde cero, pasándolos de desordenados libros de contabilidad escritos a mano a un sistema de seguimiento automatizado y altamente seguro. Gestioné cada dólar del volátil flujo de efectivo que mantuvo las luces encendidas durante esos oscuros primeros años. Pero esa dedicación profesional exigió un precio personal devastadoramente alto. Renuncié a mis últimos 20 y mis primeros 30 para construir el sueño de Garrick. Me perdí la boda de mi única hermana, porque una auditoría de envíos internacionales se extendió más de lo previsto un sábado por la noche. Me salté innumerables cumpleaños, festividades y eventos familiares, siempre diciéndome a mí misma que al final valdría la pena. Finalmente mi intenso enfoque en la compañía condujo a un divorcio doloroso y silencioso. Mi ex esposo me dijo que sentía que estaba casado con un fantasma que solo volvía a casa para dormir. Sacrifiqué mi propia felicidad y pospuse formar una familia, porque prioricé las constantes emergencias corporativas nocturnas de Garrick sobre todo lo demás en mi vida. Incluso usé mis propias tarjetas de crédito personales para cubrir la primera nómina importante de la compañía hace 12 años, cuando el cheque de un cliente rebotó, arriesgando todo mi futuro financiero por una empresa que ni siquiera era mía. Recuerdo vívidamente el aterrador invierno de hace 5 años, cuando el banco principal de la compañía amenazó con una ejecución hipotecaria inmediata debido a un repentino cuello de botella logístico que congeló nuestra cadena de suministro. Garrick estaba completamente paralizado por el miedo. Todo su patrimonio personal estaba comprometido como garantía. Si el banco desconectaba el enchufe, perdería su casa, sus coches y su reputación. Yo no dudé. Permanecí despierta durante 72 horas consecutivas en una oficina helada, impulsada por café barato y pura adrenalina, reestructurando manualmente toda su compleja cartera de deudas y negociando directamente con implacables abogados de bancos corporativos. Salvé su patrimonio personal de la ruina absoluta. A lo largo de cada una de estas intensas luchas, Garrick confió constantemente en mí como su salvadora financiera. Me daba palmaditas en el hombro, me miraba con lágrimas en los ojos y me trataba como a un miembro querido de su propia familia. Me prometió repetidamente año tras año, que una vez que la compañía finalmente superara el hito de los $100 millones en ingresos, sería recompensada por mi trabajo invisible. Me prometió explícitamente el 10% de participación en la firma y el título oficial y permanente de directora financiera. Habiendo cruzado ese hito financiero exacto el último trimestre, gracias a mi meticulosa estructuración financiera, realmente creía que finalmente estaba a punto de alcanzar el sueño de mi carrera. La traición repentina y brutal en la sala de juntas me hirió hasta lo más profundo, porque destrozó una década de confianza. Sentada en mi coche en el estacionamiento corporativo, viendo la lluvia golpear el parabrisas, la realidad finalmente se asentó. Me di cuenta con un nudo nauseabundo en el estómago, de que había cambiado mi juventud, mi matrimonio y mi felicidad personal por promesas vacías y manipuladoras, hechas por un hombre que nunca me vio como una socia. Él me veía simplemente como una herramienta corporativa altamente eficiente, destinada a enriquecer su propio linaje familiar y construir una herencia para su hija mimada. Miré mis viejos diarios de trabajo encuadernados en cuero, que detallaban 12 años de sacrificios, y una lenta y fría sonrisa se extendió por mi rostro. Me di cuenta de que aunque le había dado a Straten sus cimientos estructurales, yo había conservado silenciosamente las llaves de la bóveda. En el mundo corporativo, el liderazgo arrogante a menudo comete un error fatal. Confunden visibilidad con valor. Garrick y Chloe me veían como alguien que simplemente tecleaba números en una hoja de cálculo, una partida de gastos costosa que podían reducir fácilmente para ahorrar $1. Lo que no lograron comprender en absoluto fue que yo no solo había estado rastreando el dinero de Straten. Yo había diseñado la arquitectura financiera invisible que evitaba que todo el imperio de $100 millones implosionara. Durante mis 12 años en el cargo construí silenciosamente salvaguardas operativas que estaban conectadas exclusivamente a mi identidad profesional, creando un sistema que literalmente no podía funcionar sin mi validación manual diaria. El primer pilar oculto de mi poder era un algoritmo patentado de enrutamiento dinámico de impuestos que diseñé completamente desde cero durante mis largas noches en la oficina. Esto no era un software de contabilidad estándar. Era una compleja red financiera adaptativa, integrada directamente en nuestra infraestructura de cadena de suministro global.
El algoritmo calculaba y ajustaba automáticamente nuestras rutas de envío internacionales en tiempo real para proteger a Straten Enterprises de aranceles transfronterizos agresivos y sanciones aduaneras. Lo que la dirección no sabía era que este único sistema le ahorraba silenciosamente a la compañía más de $8 millones cada año fiscal. Como yo misma construí el código, era la única persona que entendía cómo actualizar sus parches de cumplimiento semanales. Sin esas actualizaciones, todo el sistema de envíos revertiría automáticamente a las tarifas fiscales internacionales estándar, vaporizando instantáneamente los márgenes de beneficio de la compañía. Pero ese ahorro anual de $8 millones no era nada comparado con el segundo activo financiero que controlaba, el sustento vital de la compañía. Para mantener en funcionamiento una enorme empresa de logística global, se necesita una cantidad gigantesca de liquidez inmediata para financiar los costos diarios de combustible, las tarifas portuarias y los contratos de flete. Yo había pasado 3 años negociando y asegurando una enorme línea de crédito renovable de $40 millones con nuestro principal banco prestamista institucional. Como los activos físicos de Straten estaban altamente apalancados, el banco había acordado emitir esta financiación masiva bajo 2 condiciones estrictas. Primero, quería mis credenciales personales de cumplimiento financiero como la única administradora autorizada. Segundo, quería un código de validación físico diario generado por un token de seguridad de hardware biométrico encriptado que nunca abandonaba mi llavero personal. Cada mañana antes de que abrieran los mercados internacionales, los servidores automatizados del banco hacían pin a mi token de hardware específico para verificar que la directora financiera interina todavía estaba supervisando personalmente las asignaciones de capital. Si ese token no se sincronizaba, o si mi firma biométrica faltaba en el portal de cumplimiento diario, el protocolo de seguridad era absoluto. Los algoritmos de riesgo del banco marcarían inmediatamente las cuentas, congelarían automáticamente toda la línea de crédito renovable de $40 millones y pondrían a Straten Enterprises en un estado de incumplimiento técnico. Garrick estaba tan desconectado de la mecánica diaria de su propio negocio que realmente creía que nuestras transferencias bancarias ocurrían por arte de magia, completamente ajeno al pequeño token negro que viajaba en mi bolso. La pieza final y más explosiva de poder oculto residía en nuestras relaciones con los clientes. No solo gestionaba los números de la oficina. Era la principal gestora de relaciones para los 3 principales clientes de fondos soberanos internacionales de Straten. Estas 3 enormes cuentas por sí solas representaban más del 65% de los ingresos anuales totales de la compañía. Estos sofisticados inversores extranjeros no confiaban en Garrick, a quien veían como un vendedor inestable y jactancioso. Confiaban en mí. Debido a esta profunda confianza profesional, yo había negociado personalmente cada línea de sus contratos plurianuales. Durante esas intensas negociaciones contractuales, me aseguré de insertar una salvaguarda legal estándar pero devastadora, una estricta cláusula de personal clave. Esta cláusula establecía explícitamente que si yo, Valerie Mercer, alguna vez dejaba de supervisar, validar y auditar personalmente sus asignaciones de capital, los contratos multimillonarios se volverían instantáneamente anulables. Los clientes retenían el derecho legal de retirar todos sus fondos y marcharse con solo 24 horas de preaviso. Garrick y Chloe habían pasado meses celebrando nuestra valoración de $100 millones, completamente ciegos al hecho de que el 65% de ese imperio estaba legalmente vinculado a mi empleo. Al llegar a casa esa lluviosa mañana de lunes, desenganché el pequeño token de seguridad de hardware biométrico de mis llaves y lo coloqué suavemente sobre el mostrador de mi cocina. Miré el reloj digital, sabiendo que los servidores automatizados del banco intentarían hacerle ping en menos de 12 horas, y no encontrarían absolutamente nada más que silencio. Para entender por qué me fui sin el más mínimo rastro de culpa, tienes que ver la absoluta falta de respeto que se desarrolló durante las 48 horas previas a esa traición en la sala de juntas. El punto de quiebre no comenzó realmente el lunes por la mañana. Empezó durante el fin de semana, cuando mi software de auditoría forense automatizado detectó una alarmante serie de gastos corporativos masivos y anómalos. Una tarjeta de crédito de la compañía, recién asignada a Chloe Hawthorne, había sido utilizada agresivamente por toda Europa por decenas de miles de dólares. El libro mayor mostraba hoteles de lujo de 5 estrellas en París, juergas de compras de diseñadores de alta gama en los Campos Elíseos y múltiples vuelos en primera clase, todo groseramente mal categorizado en nuestro sistema como investigación de mercado internacional esencial.
El domingo por la tarde, impulsada por mi profunda lealtad a la firma, llamé a Garrick a una reunión privada en la oficina para presentarle la evidencia de esta flagrante mala praxis financiera. Esperaba que se sorprendiera, o al menos que estuviera agradecido de que su vicepresidenta de finanzas hubiera detectado la brecha antes de que ocurriera una auditoría fiscal externa. En cambio, en el momento en que puse las impresiones financieras sobre su escritorio, el rostro de Garrick se tornó de un rojo intenso y defensivo. Golpeó la mano sobre la madera de caoba, desestimando por completo mis informes detallados. ¿Cómo te atreves a rastrear los gastos de desarrollo de mi hija, Valerie? Espetó su voz goteando una hostilidad repentina. Chloe es el futuro de esta compañía. Si necesita entender el panorama del consumidor de lujo para expandir nuestra huella logística, sus gastos están completamente justificados. Francamente, estos celos mezquinos demuestran exactamente lo que he estado pensando últimamente. Has alcanzado tu techo profesional aquí. Eres una gran contable, pero careces por completo de la estética de élite moderna y la visión global necesarias para representar a Stratton en un escenario verdaderamente internacional. Me quedé sentada, completamente atónita, mientras el hombre al que había salvado de la bancarrota personal me manipulaba sobre mi propio valor. Pero no había terminado. Metió la mano en su cajón y deslizó un contrato de trabajo revisado de 3 páginas a través del escritorio hacia mí. Era una degradación formal envuelta en jerga corporativa. Los nuevos términos eliminaban mis bonificaciones anuales por rendimiento, revocaban por completo mi acceso administrativo a nuestras cuentas bancarias principales y exigían explícitamente que entregara todas las contraseñas maestras y códigos de acceso al sistema a Chloe para el lunes por la mañana. Miré al hombre que me había prometido el 10% de participación durante 12 años de sacrificio y me di cuenta de que cada palabra que me había dicho era una mentira. Ese fue el momento exacto en que mi interruptor psicológico interno cambió. La lealtad mal ubicada que me había encadenado a esta compañía tóxica durante más de una década se evaporó por completo, reemplazada por un desapego frío y calculador. No discutí. No defendí mi historial ni le recordé las 72 horas que pasé salvando su casa de la ejecución hipotecaria. Simplemente tomé el contrato, le dije que lo revisaría y salí de su oficina. Pasé el resto de la tarde del domingo asegurándome en silencio de que mis sistemas patentados estuvieran completamente seguros, dejando cada archivo corporativo exactamente como debería estar legalmente, sin un solo byte de sabotaje ilegal. No necesitaba destruir la compañía. Solo necesitaba dejar que su nueva dirección la gestionara. La última gota de degradación ocurrió a la mañana siguiente, solo unos minutos antes de la fatídica reunión en la sala de juntas. Estaba en mi escritorio cuando Chloe entró casualmente en mi oficina, sosteniendo un café con leche helado en una mano y una enorme caja de cartón aplastada en la otra. Sin preguntar, arrojó la caja física directamente sobre mi regazo, derramando cientos de recibos personales desorganizados, arrugados y manchados de café por todo mi escritorio y mi regazo. Toma, Valerie, dijo Chloe con un gesto displicente de su mano manicurada. Mi papá dijo que ahora me vas a ayudar. Revisa esto y reconcílialo en el sistema antes del almuerzo. Asegúrate de que todos estén aprobados como viajes corporativos e intenta ser rápida. Quiero mi nueva oficina completamente despejada para el mediodía. Miré los recibos manchados en mi regazo, luego su rostro arrogante y sonriente. Cualquier rastro de duda o arrepentimiento que pudiera haber albergado se desvaneció al instante. Esta degradación absoluta borró mi culpa restante, haciéndome darme cuenta de que luchar por el reconocimiento en este entorno tóxico era completamente inútil. Silenciosamente apilé los recibos de nuevo en la caja, recordando la redacción técnica exacta de los protocolos de seguridad del banco mientras preparaba mi contraestrategia final y silenciosa para la sala de juntas. De vuelta en la sala de juntas, mientras Chloe sonreía con aire de suficiencia y Garrick se reclinaba en su silla de cuero, esperando que me derrumbara, hice algo que nunca esperaron. No grité. No golpeé las manos sobre la mesa. En cambio, dejé escapar un suspiro suave y lento, levanté la caja de cartón llena de recibos personales manchados de café y la coloqué de nuevo en el centro de la mesa de caoba, directamente frente a Chloe. Buena suerte con la transición, dije con mi voz completamente serena, mostrando una sonrisa educada e inquietante que hizo vacilar la de Garrick. Eran exactamente las 8:50 de la mañana. Di media vuelta y salí silenciosamente de la sala de juntas,
dejando un silencio pesado y confuso detrás de mí. Tenía exactamente 10 minutos antes de mi fecha límite para abandonar el edificio a las 9, y tenía la intención de usar cada segundo con precisión matemática. Lo que no sabían era que había pasado la noche anterior preparándome para este escenario exacto. Entré en mi oficina, cerré la puerta y abrí mi portátil. No borré archivos corporativos y no destruí datos. Eso sería sabotaje ilegal, y soy demasiado inteligente para darles una ventaja legal sobre mí. En cambio, ejecuté una serie de maniobras protectoras impecables y completamente legales. Primero, cerré sesión sistemáticamente en todos los portales bancarios personales y redes corporativas encriptadas. Inicié un borrado seguro de mis datos profesionales personales, mis historiales de navegación y mis credenciales guardadas, asegurándome de que mis 12 años de atajos financieros especializados desaparecieran de esa máquina para siempre. Luego vino el movimiento operativo crítico. Me acerqué al pequeño rack de utilidades de red montado dentro del armario de mi oficina. Conectado al puente del servidor principal estaba mi token de seguridad de hardware biométrico patentado, un pequeño dispositivo USB negro conectado a mis claves de cifrado específicas. Este dispositivo era el único puente mecánico que permitía a los sistemas financieros automatizados de la compañía transmitir nuestro flujo de datos de cumplimiento diario a nuestro banco prestamista principal. Sin él, la plataforma automatizada de gestión de riesgos del banco no recibiría más que estática. Desconecté meticulosamente el token de hardware del puerto del servidor, lo dejé caer en mi bolso y lo cerré con la cremallera. Estaba legalmente en mi derecho. El token fue emitido bajo mi licencia de cumplimiento personal, no la de la compañía. Con 3 minutos restantes en el reloj, abrí mi correo electrónico y redacté una carta de renuncia concisa y devastadoramente clara de una sola frase. No escribí un ensayo detallando mis quejas. No me quejé de Chloe ni mencioné el recorte salarial. Simplemente escribí, por favor, acepten este correo electrónico como notificación formal de que renuncio a mi puesto de vicepresidenta de finanzas con efecto inmediato a las 9 de la mañana, debido a un incumplimiento material de contrato verbal por parte de la dirección ejecutiva. Añadí al jefe de recursos humanos, a Garrick y a cada miembro del consejo de administración a la línea de destinatarios. Mi dedo se cernió sobre el trackpad por una fracción de segundo. Pulsé enviar antes de apagar mi portátil por última vez. Cogí mi teléfono móvil personal. Marqué un número que había mantenido memorizado durante 3 años. La línea directa del socio gerente de Meridian Group, el rival industrial más grande y agresivo de Stratton. La firma había pasado los últimos 36 meses tratando de reclutarme, ofreciéndome paquetes de compensación masivos que yo había rechazado repetidamente por una lealtad mal ubicada hacia Garrick. El socio gerente respondió al segundo timbre. Valerie, ¿a qué debo el placer? Te llamo para informarte que a partir de ahora, soy oficialmente una agente libre, dije, con mi voz nítida y segura. Y estoy lista para hablar. Nombra la hora y el lugar, respondió él, su emoción palpable a través de la línea. Que sea a las 2 de esta tarde en tu sede corporativa, dije. Y asegúrate de que tus equipos legales y de adquisiciones estén en la sala. Traigo conmigo una oportunidad de $65 millones. Colgué, deslicé mi teléfono personal en mi bolsillo, agarré mi bolso y salí de mi oficina. No miré hacia atrás a las filas de cubículos. Entré en el ascensor justo cuando la pantalla digital cambió a las 9 de la mañana en punto. Pero mientras las pesadas puertas de acero comenzaban a cerrarse, encerrándome lejos del entorno tóxico que había sobrevivido durante 12 años, mi teléfono comenzó a vibrar agresivamente en mi mano. El identificador de llamadas mostraba la extensión de la oficina de Garrick. Fue entonces cuando comenzó oficialmente el pánico corporativo, y no tenía ninguna intención de mirar atrás. Para el martes por la mañana, menos de 24 horas después de que salí por las puertas principales, el delicado castillo de naipes financiero que era Stratton Enterprises se derrumbó por completo. De vuelta en mi casa, me serví una taza de café recién hecho y abrí mi tableta personal, monitoreando los servidores públicos de indexación de la cadena de suministro. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de su sede. En el momento en que el reloj marcó la medianoche, los algoritmos de riesgo automatizados del banco prestamista principal intentaron hacer PIN a mi token de cifrado biométrico patentado para validar el flujo de datos de cumplimiento diario.
Por primera vez en 12 años, el servidor se encontró con un silencio absoluto. Como mi firma biométrica única faltaba, el protocolo de seguridad del banco se activó automáticamente. A las 6 de la mañana, el banco marcó oficialmente a Stratton Enterprises con un estado de incumplimiento técnico de emergencia, congelando instantáneamente toda su línea de crédito renovable de $40 millones. Dentro de la oficina, Chloe Hawthorne era completamente ajena al desastre inminente. Entró en la suite ejecutiva a las 9:30 de la mañana, llevando un bolso de diseñador y actuando como si fuera la dueña del mundo. Su primera tarea como recién nombrada directora financiera fue autorizar una transferencia bancaria de rutina de $6 millones para saldar los pagos de nuestros proveedores internacionales de combustible y autoridades portuarias. Pero cuando encendió el terminal e intentó ejecutar la transferencia, el sistema rechazó sus credenciales. Lo intentó de nuevo, tecleando más rápido, su rostro enrojeciendo de frustración mientras una notificación roja intermitente llenaba la pantalla. Acceso denegado. Línea de crédito congelada, falta validación de cumplimiento. Estaba completamente bloqueada de la interfaz bancaria operativa principal. En cuestión de horas, las consecuencias en el mundo real de su incompetencia se extendieron por todo el mundo. Debido a que los pagos de combustible no se liquidaron antes de la fecha límite de la mañana, los furiosos proveedores internacionales de combustible emitieron inmediatamente una congelación completa de todas las operaciones de tránsito. En los principales puertos, desde Rotterdam hasta Singapur, enormes buques de carga que transportaban millones de dólares en mercancías fueron repentinamente detenidos en los muelles, con la prohibición de descargar. La red logística global de Stratton se detuvo de forma abrupta y chirriante. La cadena de suministro multimillonaria que pasé más de una década perfeccionando quedó instantáneamente paralizada, dejando a docenas de clientes internacionales de primera calidad completamente varados sin su inventario vital. Pero eso fue solo el comienzo de su pesadilla. La alerta bancaria automatizada no solo congeló el dinero. Desencadenó automáticamente una notificación institucional a nuestros principales inversores y clientes. A las 11 de la mañana, los directores de nuestras 3 principales cuentas de fondos soberanos internacionales recibieron una alerta crítica de bandera roja automatizada directamente en sus pantallas corporativas encriptadas, informándoles de que la oficial de personal clave designada se había separado oficialmente de la firma. Recuerda, estas 3 cuentas representaban más del 65% de los ingresos anuales totales de Stratton. En el momento en que esos gestores de fondos extranjeros se dieron cuenta de que ya no estaba auditando y salvaguardando personalmente sus asignaciones de capital, no dudaron. Inmediatamente invocaron las estrictas cláusulas de salida de 24 horas que yo había incrustado meticulosamente en sus contratos. Una por una, las notificaciones legales formales comenzaron a llover en la bandeja de entrada de Garrick, retirando por completo su capital de la compañía y cancelando sus acuerdos plurianuales. En menos de 4 horas, $65 millones en ingresos proyectados simplemente se desvanecieron de los libros de la compañía. Para el mediodía, la sede corporativa estaba en un estado de pánico absoluto e incontrolado. Los teléfonos en la suite ejecutiva no dejaban de sonar con llamadas furiosas de autoridades portuarias, capitanes de barco varados y miembros del consejo aterrorizados exigiendo respuestas. Garrick Hawthorne, dándose cuenta finalmente de que algo iba catastróficamente mal, abrió de golpe las puertas de vidrio del departamento de finanzas, gritando a pleno pulmón pidiendo una explicación. Esperaba ver a un equipo de contables corporativos altamente eficientes arreglando un pequeño fallo del sistema. En cambio, encontró a su hija Chloe llorando histéricamente en su escritorio de caoba, completamente paralizada por el miedo. Estaba rodeada por una abrumadora pila de errores bancarios impresos que no podía comprender, completamente incapaz de leer un libro mayor corporativo básico o entender cómo navegar por una congelación de crédito institucional internacional. Cada ápice de su arrogancia ejecutiva no ganada se había evaporado por completo en el aire. Garrick se quedó congelado en el centro de la sala, mirando las pantallas de advertencia rojas intermitentes, un sudor frío brotando en su frente mientras finalmente se daba cuenta de la escala catastrófica de su error. Se volvió hacia el personal de finanzas junior restante, su voz temblando de absoluta desesperación mientras les ordenaba que buscaran mi expediente de empleo de inmediato. Comenzó a gritarle a su equipo que rastrearan mi dirección personal y mi número de teléfono móvil privado, dándose cuenta de repente de que todo su imperio de $100 millones se estaba evaporando activamente por minutos.
El martes por la tarde mi teléfono móvil personal comenzó a vibrar continuamente en el mostrador de mi cocina. No paró durante 4 horas. Garrick Hawthorne me llamó exactamente 42 veces en una sola tarde. Cuando no respondí, los mensajes de texto y los mensajes de voz comenzaron a acumularse, proporcionando un fascinante estudio psicológico del pánico corporativo repentino y desesperado. Los primeros mensajes de voz eran agresivos y llenos de bravuconería ejecutiva tóxica. Gritaba que estaba abandonando mi puesto, violando mis deberes fiduciarios explícitos y que haría que el equipo legal corporativo me demandara por cada centavo que tuviera si no regresaba a la oficina de inmediato para entregar los códigos de seguridad bancaria patentados. Pero a medida que pasaban las horas y los puertos de envío globales permanecían completamente paralizados, su tono cambió drásticamente. A las 4 de la tarde la ira había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación patética. Valerie, por favor, su voz se quebró en el último mensaje de voz. El banco no quiere hablar con Chloe. Los fondos soberanos amenazan con retirarse. Por favor, solo dime cómo descongelar la línea de crédito. Podemos hablar de tu salario. Solo devuélveme la llamada. No le devolví la llamada. En cambio, silencié mi teléfono y pasé la tarde disfrutando de un lujoso y muy necesario día de spa profesional. Por primera vez en 12 años, no estaba monitoreando una cadena de suministro global ni corriendo para arreglar una emergencia corporativa artificial. Mientras yacía allí, rodeada del aroma a aceite de lavanda y piedras calientes, una profunda sensación de paz me invadió. Le había dado a esa compañía toda mi juventud, mi matrimonio y mi paz mental, y ellos habían intentado despojarme de mi dignidad profesional por un legado familiar. Pasar la tarde en total relajación mientras todo su imperio de $100 millones se fracturaba bajo el peso de su propia incompetencia fue la limpieza corporativa más satisfactoria que podría haber imaginado. Para el miércoles por la mañana, el pánico llegó a la cima absoluta. Recibí un correo electrónico formal del presidente del Consejo de Administración, solicitando desesperadamente una conferencia de emergencia por Zoom a las 10 de la mañana. Cuando inicié sesión en la reunión desde mi nueva tableta personal, no estaba sentada en un cubículo estrecho junto a la sección de transporte. Estaba sentada cómodamente en una hermosa oficina ejecutiva bañada por el sol, sosteniendo una taza de café recién hecho. En la pantalla, todo el consejo parecía completamente aterrorizado. Garrick se sentaba en el centro pareciendo haber envejecido 10 años. Su traje estaba arrugado. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus manos temblaban visiblemente. Chloe estaba completamente ausente, probablemente todavía escondida en su oficina, llorando. Garrick ni siquiera intentó mantener su habitual postura dominante. Prácticamente lloró ante la cámara. Valerie, gracias a Dios que viniste, balbuceó. Mira, cometimos un terrible error. El anuncio en la sala de juntas el lunes fue una enorme falta de comunicación. Te valoramos más que a nadie. El Consejo ha autorizado un nuevo paquete ejecutivo. Estamos preparados para ofrecerte el título permanente de directora financiera, un salario base astronómico de $500.000 al año y una participación inmediata del 15% en Stratton Enterprises. Haremos lo que sea necesario. Chloe renunciará. Puede servir simplemente como asistente bajo tu supervisión directa. Por favor, Valerie, necesitamos que firmes los papeles de cumplimiento bancario hoy. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café, mirando directamente a la lente de la cámara. Todo el consejo contuvo la respiración, esperando que mi complejo de salvadora se activara. Pero esa versión leal de Valerie Mercer estaba permanentemente muerta. Tu oferta llega 12 años tarde, Garrick, dije, mi voz completamente calmada, llevando un peso silencioso y devastador. La rechazo y deberías saber que ayer a las 2 de la tarde firmé un contrato exclusivo para convertirme en la socia gerente senior de Meridian Group. Además, debido a tu pura incompetencia, los directores de tus 3 principales fondos soberanos ya han finalizado sus cancelaciones de contrato con Stratton. Actualmente están sentados justo fuera de mi nueva oficina, en la sala de conferencias de Meridian, esperando que firme nuevos acuerdos logísticos históricos directamente con mi nueva firma. Que tengan un maravilloso resto de trimestre fiscal, caballeros. Hice clic en el botón rojo terminando la llamada de Zoom a media frase, dejando a todo el consejo de Stratton mirando una pantalla negra y muerta mientras su imperio se desmoronaba en polvo absoluto.
Las secuelas de esa única llamada de Zoom fueron rápidas, brutales y totalmente predecibles. Incapaz de recuperarse de la masiva congelación de su línea de crédito renovable y la pérdida instantánea del 65% de sus ingresos anuales, Stratton Enterprises comenzó una rápida espiral de muerte pública. Sin mis algoritmos patentados gestionando sus complejas exposiciones fiscales internacionales, sus márgenes de beneficio operativo fueron completamente aniquilados por impuestos atrasados agresivos, retrasos en los envíos y enormes sanciones aduaneras. En menos de 6 meses, la una vez poderosa firma se derrumbó bajo el peso de su propia deuda y se declaró en bancarrota total. El consejo de administración e inversores furiosos y traicionados expulsaron agresivamente a Garrick Hawthorne de su propia compañía, despojándolo de sus acciones restantes y forzando una venta de liquidación predatoria por centavos de dólar a su principal competidor. Garrick perdió toda su fortuna personal, su lujosa propiedad y la impecable reputación profesional que pasó toda una vida construyendo, forzado a ver cómo el trabajo de su vida era desmantelado desde la barrera. En cuanto a Chloe, su carrera corporativa quedó permanentemente arruinada antes de que realmente comenzara, se convirtió en una fábula con moraleja en toda la industria de la logística corporativa, un hazmerreír, permanentemente en la lista negra para ocupar un puesto financiero ejecutivo de nuevo. Su arrogancia no ganada le había costado a su familia todo. Mientras tanto, mi transición a Meridian Group fue nada menos que legendaria. Como la recién nombrada socia gerente senior, me dieron libertad operativa absoluta, un paquete de compensación masivo y el genuino respeto profesional que me había ganado a través de una década de trabajo duro. Los 3 principales clientes de fondos soberanos internacionales hicieron una transición fluida conmigo, trayendo sus asignaciones de capital completas de $65 millones a Meridian Group en mi primer día. La industria reconoció de inmediato dónde habían estado los verdaderos cerebros financieros de Stratton todo el tiempo. Pero mi victoria no se trataba solo de riqueza personal o un título más prestigioso. En el momento en que se finalizó mi nuevo contrato, usé mi inmensa influencia profesional para ejecutar una operación de rescate completa para las personas que importaban. Me puse en contacto sistemáticamente con todo mi antiguo equipo de finanzas junior en Stratton, los analistas brillantes y trabajadores que habían sido abandonados para sufrir bajo la incompetencia de Chloe. Contraté a cada uno de ellos en Meridian Group, rescatándolos del barco que se hundía, y les proporcioné aumentos salariales masivos del 40%, beneficios integrales, excelentes condiciones de trabajo y el profundo respeto profesional que siempre se les negó bajo el liderazgo tóxico de Garrick. Juntos construimos una nueva infraestructura logística mucho más poderosa que dominó el mercado global en nuestro primer trimestre. La escena final de este largo viaje tiene lugar en otra lluviosa mañana de lunes, exactamente un año después de que salí de esa tóxica sala de juntas. Estoy de pie ante una enorme ventana de vidrio del suelo al techo en mi hermosa nueva oficina penthouse con vistas al extenso horizonte de la ciudad. Completamente en paz, miro el denso tráfico matutino abajo, sosteniendo una taza caliente de té orgánico, con una sonrisa serena en mi rostro. No hay llamadas telefónicas frenéticas, ni mensajes de texto manipuladores, ni emergencias que solucionar. Mi tiempo es finalmente mío, y estoy rodeada de un equipo de élite que valora genuinamente mi intelecto en lugar de explotar mi lealtad. A menudo reflexiono sobre la dolorosa pero necesaria lección de mi salida a las 9 de la mañana en punto. El verdadero poder profesional nunca proviene de un título corporativo arbitrario otorgado por un jefe ingrato. Tampoco proviene de sacrificar tu vida personal para llenar los bolsillos de un mentor manipulador. El verdadero poder proviene del valor intrínseco e inquebrantable que llevas dentro de tu propia mente, tus habilidades, tu reputación y tu negativa absoluta a permitir que nadie te trate como si fueras desechable. Cuando me alejé de esa mesa de la sala de juntas, no tuve que sabotear o destruir activamente el imperio de $100 millones de Garrick. Mi ausencia por sí sola lo hizo por mí. Mi salida silenciosa y calculada no rompió su compañía. Simplemente demostró una verdad innegable a todo el mundo corporativo. Nunca fui solo una empleada que mantenía unida su máquina. Yo era el imperio todo el tiempo.